días, qué bueno que te conectas en este día a esta transmisión. Es un privilegio, ¿no? El estar aquí. Esperamos que hayas tenido un muy buen día, ¿no? El día de hoy y el día de acción de gracias, ¿no? Que bueno, es un gran privilegio el estar aquí. Así que prepárate, ponte listo, ¿no? Porque Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy, ¿no? Una palabra muy, muy interesante. Así que, bueno, haz lo que tengas que hacer o ya en este punto ya ponte cómodo para escuchar esta palabra, ¿no? Una palabra muy importante. Así que vamos a empezar el día de hoy. Uno de los factores de más peso en una persona tiene que ser la cultura, ¿no? El que es mexicano dice, yo soy mexicano y pueden sacar, ¿no? Al chico del barrio, pero no sacan el barrio del chico, algo así, ¿no? Uno de los factores más importantes en una persona tiene que ser la cultura, porque la cultura en una persona puede determinar muchas cosas, desde la manera de pensar, costumbres, comportamientos, creencias, lenguajes. Cultura también puede determinar la visión, ¿no? O la manera en que te miras y la manera en que miras el resto del mundo, o la manera que miras a todos los demás. Entonces, cultura es de gran peso, ¿no? Cultura también puede ser la base de predicción de la conducta acerca de alguien. Entonces, es muy importante y es algo de mucho peso. Y sabes, te das cuenta estando en otro país cómo hay partes de la ciudad que son impactadas por diferentes culturas. Aquí en Houston, sabes, es una ciudad que es nombrada, ¿no? O hasta el año 2019 era nombrada como la ciudad con más diversidad cultural. Entonces, no, puedes viajar por la ciudad y miras cómo ciertas partes son impactadas por diferentes culturas. Hay áreas, ¿no? Para los que viven aquí, hay áreas donde la mayoría, por no decir todos, son como de Asia. No sabemos dónde está Chinatown, ¿no? Sabemos dónde hay un área, ¿no? Donde la mayoría son del Medio Oriente, donde la mayoría son centroamericanos, donde la mayoría son mexicanos. No, y miras desde los lugares de reunión, los templos, las iglesias, miras colores, no miras los restaurantes. Hay una frase que dice, la cultura de una nación reside en el corazón y en el alma de las personas. Y eso es muy cierto, ¿sabes? Lo vemos en las zonas de la ciudad, cómo son impactadas, ¿no? Aunque a veces personas inmigran a otras ciudades, la cultura va, ¿no? En su corazón, en su alma. Ahora el impacto de una cultura o que una cultura puede tener en una persona que se desconecta o que se separa de la fuente de su cultura puede ser muy peligroso. ¿Sabes? Porque deja de recibir de la fuente, deja de recibir o de alimentar esa cultura y puede empezar a tomar tradiciones, maneras de pensar, lenguaje. No se puede llegar a tomar todo esto de la cultura a la cual estamos siendo expuestos. Ejemplo número 1, ¿no? ¿Cuántos comieron pavo hace algunos días? Ahora, no tengo nada en contra del pobre pavo, ¿no? Pero solamente queremos ver o te quiero mostrar, ¿no? El impacto que una cultura puede tener en una persona. Hay una historia, ¿sabes? Y es muy conocida la historia. Sobre un grupo de personas que, perteneciendo a un reino, emprenden este viaje a lo desconocido.
y llegaron a nuevas tierras, y estando en un lugar que no conocían, lejos de su país de origen, lejos de la cultura o su cultura, empezaron a tomar ideas del lugar donde llegaron, empezaron a tomar comportamientos para sobrevivir en el nuevo mundo. Y se dice que aprendieron a cosechar, no lo que se daba en esa parte del continente. Aprendieron, no, la agricultura. Y como celebración a la primera buena cosecha, celebraron el Harvest Day, no, que era el día de la cosecha, que era una tradición originaria de la parte a la cual llegaron. Ellos llegaron a esta parte del continente y ahí ya había, ¿no?, personas, settlers. Ellos tenían esta tradición de celebrar el Harvest Day, un día para agradecer, ¿no?, la cosecha de todo el año. Entonces estos personajes o estas personas que vienen de otro continente aprenden estas costumbres y toman este día, ¿no?, para agradecer un año de buena cosecha. Hoy lo conocemos como Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. No es el día del pavo, ¿no?, como decimos, bueno, vamos a celebrar al pavo. Es el Día de Acción de Gracias. Ahora quiero tomar esta historia para poner este mensaje o para exponer este mensaje. Así que quédate conmigo, ¿no?, porque vamos a tomar esta historia y vamos a ir a algo muy poderoso. La idea de los que emprendieron este viaje era colonizar un lugar nuevo con la cultura británica. El reino manda a un grupo de personas para colonizar el nuevo mundo. Vamos a ver un poco de historia aquí. Entonces los manda, ¿no?, con el poder y con la cultura del reino europeo. Y se forman estos espacios o colonias con gente que tenían la misma cultura europea, que son las 13 colonias, ¿no?, de los Estados Unidos, las originales. Ahora, el objetivo de la colonización era traer la cultura de otro país, e implementarla en los lugares conquistados. En otras palabras, vienen estas personas, y no solamente de este reino, de este imperio, sino así era como lo hacían. Venían personas de otro país, de otro reino, de otro continente, y conquistaban una parte, pedazo de tierra, otro estado, otro país, y traían su cultura. Entonces el objetivo de la colonización era traer la cultura de otro país e implementarla en los lugares conquistados. Entonces, si querías ir a Hampshire, que era una ciudad de Inglaterra, no tenías que cruzar todo el mar, no tenías que ir al continente europeo, no, sino si querías visitar Hampshire, que estaba en Inglaterra, solamente podías ir a New Hampshire, que ahora está en los Estados Unidos. Si querías conocer la cultura europea o del reino europeo, no tenías que cruzar, no, ir hasta el otro continente, sino solamente tenías que ir a alguna de estas colonias que tenían la cultura, que tenían la manera de pensar, que tenían las tradiciones. Si querías conocer cómo era el reino, no tenías que cruzar, no tenías que aventurarte, sino había estos espacios, estas colonias que tenían la imagen del reino europeo. 13 colonias, ¿no?, con la misma cultura británica. Ahora, todo esto estaba bien hasta que las colonias se independizaron del reino. Ojo, todo esto tiene un punto, no nada más te estoy dando una clase de historia. Todo esto estaba bien hasta que las colonias se independizan del reino europeo y la independización empezó a formar una cultura nueva. Empezaron a tomar
decisiones independientes, empezaron a tomar tradiciones independientes al reino europeo. Ahora, tomando esta historia, te quiero mostrar algo, ¿no? Porque todo esto es importante porque nos va a ayudar a entender lo que le pasa al ser humano cuando es creado y cuando es enviado a la tierra. El ser humano es enviado con un propósito. Así como los primeros pobladores europeos, el propósito era de establecer lugares, de establecer colonias que se asemejaran al reino del cual era enviado. En el caso de Adán o en el caso del primer hombre era el reino de Dios. En otras palabras, que si querías conocer el cielo, no tuvieras que morirte, no, porque sería más como un viaje de ida. Pero que si quisieras conocer el cielo, solamente tuvieras que entrar a Edén. La asignación era establecer lugares, colonizar con la misma manera de pensar, con la misma visión, con el mismo comportamiento, el mismo lenguaje, con los mismos sistemas de creencias. Ahora, todos estos factores son los que determinan una cultura. La asignación era establecer la cultura del reino en la tierra. Esto o eso era Edén. Edén era el cielo en la tierra. Y Dios le da una asignación a Adán. Labra y trabaja Edén. Labra y trabaja Edén. Una asignación, labra y trabaja Edén. Ahora, para labrar y para trabajar es necesario cuidar. Si alguna vez has plantado algo, no nada más es de hacer un hoyo y poner la planta, sino hay que cuidar. Entonces, lo que les dice, en otras palabras, cuida la cultura que se está estableciendo en este lugar y multiplícala. Esta era la asignación. Pero, como ya conocemos la historia, en algún punto, así como los primeros pobladores europeos, el hombre se independiza del reino de Dios y empieza a tomar decisiones independientes, adopta maneras de pensar independientes, pierde la imagen, la semejanza, la identidad de la cultura original. Ahora, solamente hay dos reinos: el reino del cielo o el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y los dos reinos tienen culturas, maneras de pensar, idiomas, creencias. El reino de las tinieblas no tiene una cultura que dice de matar, robar y destruir. Y el ser humano, al de independizarse de la cultura de origen, al desconectarse de la fuente, es impactado con la cultura del mundo. Ahora, una cultura, ¿no?, que promueve, que es la cultura del mundo, ¿no?, el matar, robar y destruir, impacta al ser humano. Ahora, y podemos ver el impacto de esta cultura en el ser humano. ¿Cómo lo vemos? Bueno, en la primera generación de hijos, después de desconectarse de la fuente, Caín mata a Abel. Este es el impacto de la cultura. Cuando el hombre se desconecta de la fuente que recibe la manera de pensar, la manera de ver, el lenguaje. Cuando el hombre se desconecta, queda expuesto a la cultura de las tinieblas o al reino de las tinieblas. Una cultura que es de matar, robar y destruir. Y vemos el impacto que tiene en el ser humano. En la primera generación, después de desconectarse de la fuente, un hermano mata a otro. El ser humano, al desconectarse de la fuente de su cultura, que le daba la manera de pensar, visión, lenguaje, autoridad, propósito, dominio,
pierde su identidad y queda expuesto a otra cultura. Vemos esto hoy en día, ¿no? Como hay primeras generaciones de hijos nacidos aquí y como que están, ¿no? Puede haber esta constante lucha de, bueno, soy mexicano, soy americano, ¿qué es lo que soy? Mis papás son mexicanos de hueso colorado, ¿no? Son mexicanos. Yo nací aquí y está como que esta constante lucha con dos culturas. Hay incluso familias, ¿no? Que ya la segunda generación, ¿no? Los nietos, y lo hemos visto, ya no se comunican ni con los abuelos porque no hablan ni el mismo lenguaje. Hemos visto esto. No pueden comunicarse porque ya no se habla el mismo lenguaje. Entonces este es el impacto que una cultura puede tener en una persona que está desconectado de la fuente o la cultura original. Jesús en una ocasión, predicando del reino a judíos, y ojo, eran judíos, está predicando del reino y está hablando, ¿no?, de las profecías que se van a cumplir. Y les dice esto en Juan 8:43, y te lo quiero leer. Juan 8:43 empieza con una pregunta. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Palabras fuertes. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y es algo importante porque, como te decía, eran judíos. Jesús era judío. Si alguien tenía o podía entender el lenguaje y todo lo que Jesús decía, eran los judíos. Eran de la misma, ¿no? Eran judíos los dos. Pero Jesús no les está hablando de ese lenguaje. No le entendieron a Jesús porque tanto tiempo el ser humano ha estado alejado de la cultura de reino que perdió hasta el lenguaje. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Jesús estaba hablando un lenguaje de reino. Por eso no le entendían. ¿Sabes? Por eso es muy importante el entender el contexto en que la Biblia está escrita. El único mensaje de Jesús fue acerca del reino. Su primer mensaje dice, arrepentidos, cambien su manera de pensar, que el reino está a la mano o que el reino se ha acercado. Juan el Bautista tiene el mismo mensaje, arrepentidos, que el reino se ha acercado. Los discípulos de Jesús predican el mismo mensaje, arrepentidos, que el reino se ha acercado. Entonces este es el mensaje. Pero no entendían su lenguaje. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Sabes, hay una cultura a la cual necesitamos ser introducidos nuevamente. Y digo ser introducidos nuevamente porque ya estábamos ahí. Es la cultura de origen. Es la cultura del ser humano. Jesús no vino a traer una religión. Isaías dice, sobre sus hombros está el gobierno. Isaías está teniendo esta visión o está hablando proféticamente y dice, sobre sus hombros está el gobierno. Jesús no viene a traer una religión. Jesús no trae una denominación en sus hombros. Jesús viene con el gobierno del reino de Dios a establecer la cultura de reino. Por eso no entendían las palabras que Jesús les decía.
Aunque los dos eran judíos, aunque con los que estaba hablando eran judíos y Jesús era judíos, era como si estuvieran hablando otro lenguaje, eran como si estuviera hablando otro idioma, porque era una cultura completamente diferente. Les dice, ustedes son de su padre el diablo. Pero hay un versículo, sabes, que te quiero mostrar y te lo tienes que aprender. Y tienes que subrayarlo y escríbelo. Y está en Colosenses 1:13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora te había dicho, solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y aquí está haciendo mención a los dos reinos. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Gracias a Dios por eso. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Wow. Impresionante. Cuando el hombre pierde la conexión con el reino, en automático se pone en efecto el plan de rescate. Y es lo que dice Colosenses. El hombre se independizó del reino de Dios y quedó expuesto al reino de las tinieblas. Ahora, no solo quedó expuesto, sino quedó sometido, quedó esclavizado a este reino de oscuridad, hasta que el plan de rescate se llevó a cabo por medio de Jesucristo. Hasta que este plan de rescate se llevó a cabo. Jesucristo, que compró tu libertad, que compró mi libertad, que perdonó tus pecados y mis pecados. ¡Wow! Y no solo eso, sino dice que nos trasladó del lugar donde estábamos, del reino de las tinieblas, y nos trasladó, nos puso al reino del amado Hijo, el reino de origen, para volver a conectarnos con la fuente y aprender nuevamente esta cultura de origen. No es una religión, sino es una cultura de reino. Y esta cultura determina tu sistema de creencias, tu lenguaje, tu imagen, la manera que te ves y la manera que ves al mundo. Es importante conectarte a la fuente. Conectarte a la fuente, ¿no? Que te da todo esto, que te da la cultura, que te lleve a ver, a pensar, a hablar de reino, el regresar al origen. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya estamos. Ha perdonado nuestros pecados. Nos ha rescatado. Compró nuestra libertad. Es necesario conectarnos a la fuente que nos da todo esto. Y es lo que se enseña aquí, ¿sabes? Domingo a domingo. Modelos, principios de reino. No una cultura, sino la cultura de reino. No son mensajes esporádicos, ¿no? De aquí y de allá. Y es lo que Jesús predicaba. No es lo que Jesús enseñaba. No eran un mensaje de aquí y otro allá, y a veces leemos la Biblia y bueno, ¿qué dice Jesús? ¿Qué decía del divorcio? ¿Qué dice de las ofrendas? ¿Qué dice de esto? No, y lo catalogamos todo como mensajes, puede ser separados. Pero Jesús lo que predicaba o lo que enseñaba era la cultura del reino del cual fue enviado. Dice, todas las bienaventuranzas
está hablando, ¿no?, de el modelo o de la cultura del reino al cual fue enviado. Ahora, la cultura del reino está fundamentada en pilares. Uno de estos pilares es la gratitud, y es donde empezamos. La gratitud es algo muy importante y, sabes, es algo muy sencillo, pero que a veces tenemos una idea un poco equivocada, se puede decir. La cultura del reino está fundamentada en pilares. Uno de estos pilares es la gratitud, y es muy importante. La gratitud va más allá de solamente decir gracias en tu oración de la noche o antes de comer. La gratitud va más allá de solamente decir gracias, ¿no?, cuando alguien te abre la puerta, cuando recibes algo. La gratitud es un pilar muy importante de la cultura del reino, que impacta todos los demás factores que forman esta cultura. Ahora, nuevamente, cuando te hablo de cultura, son factores que son de influencia. Hablamos de la manera de hablar, es la que determina una cultura. La manera de pensar, modelos, no, son todos estos factores que determinan una cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de todo esto. Y cuando hablamos que la gratitud es importante y es parte y pilar de la cultura, entonces todos los demás es afectado, es impactado. La gratitud es parte importante. Y sabes, lo vemos desde el principio. Cuando el hombre pierde esta conexión, no con el reino, cuando el hombre pierde esta conexión con la fuente, se construye una embajada móvil, ¿no?, que se le dio al pueblo de Israel, que era el tabernáculo. Y en el tabernáculo se llevaban a cabo diferentes tipos de ofrendas. Y solamente te quiero mostrar la importancia de la gratitud o la influencia de la gratitud en la cultura del reino. Una de estas ofrendas, ¿no?, en el diferente tipo de ofrendas que había, era ofrendas de acción de gracias. Y lo puedes ver a través del libro de Levítico, ¿no?, como una persona traía su ofrenda en acción de gracias. Pero te quiero mostrar estos versículos para ver la gratitud en la cultura del reino. El primer versículo es Primera de Crónicas 16:4. Dice: David puso algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. ¿Para qué? Bueno, para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Se hacen tres cosas en este lugar: ministrar, dar gracias y alabar. O sea, ¿a qué nivel se pone la gratitud? ¿A qué nivel es puesta la gratitud? El dar gracias. Estás hablando, ¿no?, de la presencia de Dios. El ministrar, el atender, el servir la presencia de Dios, el alabar. Y todo esto lo vemos, ¿no?, como algo muy sublime. Y lo es. Ministrar la presencia de Dios, servir, atender, alabar. Pero también dice dar gracias. Wow, ¿a qué nivel pone la gratitud? La gratitud es importante y es parte. Es una parte muy importante de la cultura del reino. Y te lo voy a mostrar, ¿no?, que no solamente pasa aquí. El apóstol Juan tiene esta visión que quedó plasmada en el Apocalipsis. Y en el capítulo 4 se escribe esto acerca de la adoración celestial. Y te lo quiero mostrar para que no digas, ¿no?, que a lo mejor te estoy cuenteando algo. Apocalipsis 4:9 dice: cada vez Juan está
describiendo la adoración celestial. Incluso es el encabezado de este capítulo. Y habla de estos seres vivientes. Pero te quiero mostrar esto. En el versículo 9 dice: cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y arrojaban sus coronas delante del trono. ¡Wow! Una imagen muy poderosa, ¿no?, que está teniendo Juan. Pero dice que hay tres cosas. Bueno, están haciendo estas cosas. Dice que los seres vivientes daban gloria. Estamos hablando del cielo. Estamos hablando del lugar de origen. Estamos hablando, ¿no?, de donde venimos. Daban gloria, honra y acción de gracias. Nuevamente, Juan nos está dando un vistazo de la cultura de adoración en el cielo. Dice: daban gloria, honra y acción de gracias. Nuevamente la gratitud está puesta en un nivel muy alto. Esto es impresionante. Cuando leía esto decía, bueno, entiendo las primeras dos: gloria y honra. Pero acción de gracias, eso es impresionante, ¿sabes? Porque está hablando de la cultura, está hablando, ¿no?, de lo que se mueve, del tipo de adoración que hay en el cielo. La gratitud está puesta en el nivel más alto. David escribe, ¿no?, y exhorta en el Salmo 100 al agradecimiento. Y es un versículo que conocemos. Dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ahora te muestro esto, porque no se trata solamente de estar agradecido, sino del ser agradecido. Se trata de una cultura, de una manera de pensar, de un estilo de vida. No se trata de tomar este día o el día de acción de gracias, no. Tomar ese día solamente para dar gracias. Aunque es bueno, pero va más allá. La gratitud debe ser tu estilo de vida. Es parte de la cultura del reino. No, tiene que influenciar en tu manera de pensar. Tiene que influenciar en tu manera de ver las cosas, en tu manera de verte y ver al mundo. Hay una diferencia muy grande entre estar agradecido y ser agradecido. Nos ha pasado, ¿sabes?, que cuando vas a un restaurante, y este es el ejemplo más obvio, ¿no?, porque hemos ido a restaurantes, y estás por pagar, ¿no?, y el mesero te trae la cuenta, y en la cuenta hay este espacio que dice gratuity, ¿no?, o gratificación. Lo conocemos como propina, ¿no? Si le vas a dejar propina o no. Pero el significado de gratuidad, de gratificación, o la raíz viene de gratitud ratificada. O sea, cuando el mesero te trae tu plato, tú le dices gracias. Te trae tu bebida, tú le dices gracias. Te trae todo lo que necesitas, le dices gracias, ¿no? Pero la gratificación o la gratuity es la ratificación de tu gratitud. O sea, estás confirmando que su servicio fue bueno y que estás agradecido. Nuevamente, gratuity, gratificación, es la ratificación de tu agradecimiento o de tu gratitud. Le estás confirmando, ¿no?, que te trajo los platos, ok, tú le dijiste gracias. Pero no solamente, la gratitud no es solamente el dar gracias.
La gratitud, ¿no? Estás ratificando que hizo buen trabajo y estás agradecido. El problema está, y aquí está, el problema está en cuando no tienes una buena experiencia en el restaurante o, o con el mesero. ¿Cuántos hemos ido a un restaurante, no? Y tienes grandes expectativas, y no solo eso, sino tienes mucha hambre. Y el restaurante, bueno, pues nada más no estuvo bueno, o el mesero, no, estaba de mal humor, no sé, lo que tú quieras. El problema está ahí, cuando no tenemos una buena experiencia en el lugar. La propina cambia, ¿no? O la gratuity cambia. ¿O cuántos son igual de generosos, no? Cuando el mesero no tiene una buena actitud. ¿Cuántos cambian lo que van a dejar? Porque es lo primero que decimos, ¿no? Este ya perdió la propina. ¿Cuántos son igual de generosos cuando tienen una mala experiencia en un lugar? En el recibo, ¿sabes? Te ponen qué tanto quieres ratificar tu gratitud. Ponen el 10%, el 15%, el 18%. Y culturalmente, te quiero mostrar esto, culturalmente tenemos entendido que la gratificación puede cambiar de acuerdo a la experiencia con el lugar. Si tienes una mala experiencia, bueno, no estás obligado, no puedes dar el 10%, lo que tú quieras. Culturalmente tenemos entendido que el agradecimiento o la gratitud puede cambiar de acuerdo a la experiencia con el lugar. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no me va bien? Esa es la diferencia entre estar agradecido y ser agradecido. Porque tú tomas la gratitud como parte de tu cultura y como estilo de vida. Entonces, aunque no estés yendo o no te esté yendo de lo mejor, la gratitud no se aleja de ti. Esa es la diferencia entre estar agradecido y ser agradecido. Y sabes, culturalmente, ¿no? A veces nos dicen, bueno, si no tienes una buena experiencia, no le des nada. Entonces la gratitud cambia de acuerdo al lugar donde estamos o de acuerdo a la experiencia que estamos teniendo o que tenemos. Esa es la diferencia entre estar y ser. Porque puedo no estar agradecido. Si estoy viviendo un mal momento, puedo no estar agradecido. Si no me está yendo bien en mi trabajo, si no me está yendo bien en mi matrimonio, si no me está yendo bien, no sé, en todo mi entorno, puedo no estar agradecido. Pero cuando soy agradecido, bueno, ahí la cosa cambia. Sabes, Jesús estaba a punto de tener una mala experiencia en un restaurante. Jesús. Porque no había comida para todos. Solamente había unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y esa sí que es una mala experiencia, ¿no? Esposos, ¿no? ¿A cuánto nos ha pasado que vas a un lugar y le dices a tu cónyuge, ¿quieres algo? No, ahí te quito de lo que tú. No, espérate. ¿Quieres algo? No tengo mucha hambre, ahí te quito de lo que tú. No. Entonces Jesús está a punto de tener una experiencia donde no hay comida para todos. Solamente hay un poco. Y Juan 6, versículo 11, dice esto. Jesús tomó entonces los panes. ¿Y qué fue lo que hizo? Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó
a los que estaban sentados todo lo que quisieron, y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Dar gracias aun cuando no tienes lo suficiente, sino ser agradecido con lo que tienes, y la gratitud suplirá y sobreabundará lo que necesitas. Wow, that is heavy. Si te llevas esto, te llevaste lo mejor. Te lo vuelvo a repetir, dar gracias, no, el ser agradecido es dar gracias aun cuando no tienes lo suficiente, sino ser agradecido con lo que tienes, y la gratitud suplirá y sobreabundará lo que necesitas. Jesús dio gracias. No había para todos, pero dice que dio gracias con lo que tenía. Y dice que después de esto sobró, sobreabundó. Recogieron más de lo que repartieron. Déjame decirte, eso solamente pasa en el reino. Esta es la cultura del reino. Dar gracias aún cuando no tienes lo suficiente. Dar gracias aún cuando estás pasando un mal momento. Dar gracias aún cuando no te está yendo bien. Esta cultura de gratitud. No ser agradecido con lo que tienes hoy, ahorita. Ser agradecido con lo que tienes en este momento. Y la gratitud suplirá y sobreabundará lo que necesitas. Muchas veces estamos, afanados con alcanzar. Quiero esto, quiero lo otro. El ser agradecido es ser agradecido en todo momento. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dar gracias en todo. ¿En qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Un versículo antes dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Nuevamente, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. ¿Cuándo debo que estar alegre? Cuando me va bien. Dice aquí siempre, estén siempre alegres, orando sin cesar, dando gracias a Dios en toda situación. Dar gracias en todo. Cuando me va bien, dar gracias, ser agradecido. Cuando me va mal, ser agradecido. Cuando no tengo lo suficiente, ser agradecido. La cultura de gratitud es muy importante. La gratitud no es un estado de ánimo, aunque a veces lo podemos poner como un estado de ánimo. Me va bien, gracias. No, hasta diezmo, ofrendo. Me va mal, bueno, ahí ya cambia la cosa. La gratitud no es un estado de ánimo, es un estilo de vida. Es una convicción. Es la cultura que proviene del reino. Dar gracias. No te tienes que ir con esta frase, lo tienes que abrazar, porque es muy importante, no dar gracias aun cuando no tienes lo suficiente, sino ser agradecido con lo que tienes, y la gratitud suplirá y sobreabundará lo que necesitas. Colosenses 2, 6 y 7.
Ya estoy por acabar, ya se me está acabando el agua. Dice Colosenses 2, 6 y 7: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice de la manera que han recibido a Cristo. Así anden, firmemente y arraigados. De la manera en que lo hemos recibido, arraigados y sobreedificados en Él. Y algo muy importante, dice, confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero dice aquí confirmados por la fe. En otras palabras, que cuando tu fe está siendo puesta a prueba, porque será puesta a prueba, aún en ese tiempo, que abundes en acción de gracias. Aun cuando no estás teniendo el mejor momento, abunda en acción de gracias, en todo momento. Aun cuando no es el tercer jueves de noviembre, aún abunda en acción de gracias. La gratitud va más allá de un día. La gratitud es aún cuando lo que crees está siendo probado. La gratitud es aún cuando lo que crees, cuando lo que has creído está siendo probado, para ver si lo que crees realmente, aún en ese tiempo de espera, surge. La gratitud y no perder la esperanza. La gratitud va más allá de un día. Es un estilo de vida, es una manera de pensar, que incluso en el momento que esté pasando, el lugar donde esté, no influya en mi manera de pensar, no influya en esta cultura que Dios está formando en nosotros, una cultura de gratitud. La gratitud es aún cuando lo que crees está siendo probado. He creído que soy sano y estamos no pasando por diferentes situaciones. La gratitud es estar agradecido en todo momento, abundar en acciones de gracias. Gratitud es importante. Y les dice estar firmes en la convicción de una vida moldeada por la gratitud. Estar firmes en la convicción de una vida moldeada por la gratitud. Que la gratitud hable más de tu carácter que lo que estás pasando. Que la gratitud impacte tu alrededor y que no tu alrededor impacte tu gratitud. Es algo muy importante, ¿sabes? El ser agradecidos. Es uno de los pilares del reino, ¿sabes? La gratitud. El que impacte tu alrededor. Oye, bueno, ¿tú por qué tan alegre si estás pasando todas estas cosas? Bueno, tengo una cultura en mí que no me permite estar así, sino que doy gracias en todo momento. Doy gracias por lo que tengo. Y sé que esta cultura, no sé que la gratitud va a suplir lo que necesito. Porque he creído. Porque he creído la palabra. Porque he creído lo que Dios ha dicho. Porque he creído, no lo que he recibido. Dice, Dios ama al dador alegre.
No solamente se trata de un día, aunque es bueno tomar este día, pero no solamente es de un día. No, comemos pavo, te levantas al próximo día y bueno, recibes algunas malas noticias y se acabó el día de acción de gracias. O es un día, ¿no? Ya cumplí con mi día. Si no, se trata de un estilo de vida. Se trata de una manera de pensar. Se trata de una cultura. Y es la cultura a la que necesitamos ser reintroducidos. Y es lo que hacemos aquí. Así que llévate este mensaje, ¿no? Llévate lo que Dios está poniendo, la palabra que Dios está poniendo, el ser agradecidos, el no solamente estar agradecidos, sino ser agradecidos en todo, en abundar en acciones de gracias. Así que llévate este mensaje, ¿sabes? Porque Dios ama al dador alegre, así que Dios te ama. Dios ama al agradecido, Dios ama, ¿no?, al que está promoviendo esta cultura tan impresionante. Así que, bueno, nos dio mucho gusto que te hayas quedado, ¿no?, y que escuches el mensaje, llévate la palabra y te esperamos el próximo domingo a la misma hora. Así que dale like, invita a alguien y nos vemos próximamente. Bendiciones.